Esto pasó en primer round. Y a esta hora retomamos el tema de la decisión del juez Anthony Cuevas emitida ayer, que valida el aumento en el salario mínimo estatal de 9.50 a 10.50 que está en vigor desde el pasado lunes 1 de julio. Como ustedes saben, un grupo de organizaciones empresariales han impugnado el proceso que se siguió para que se aumentara el salario mínimo, y ayer el juez Cuevas emitió una decisión adversa a estas organizaciones validando el aumento en el salario mínimo, y estas organizaciones han dicho que van a ir al Tribunal Apelativo para apelar, y precisamente están con nosotros los demandantes, ahora apelantes. Jaime Sanabria, Lisa García, licenciado Sanabria, y Lisa García de la Cámara de Comercio. Buenos días, gracias por estar aquí con nosotros. Me llamó un poco la atención, Lenín, no sé si a ti, pero la rapidez con la que se emitió, fueron 11 páginas de decisión, o sea que para mí me dio la impresión que el juez estaba como listo desde el principio para decir no al lugar. Pero bueno, vamos a hablar con los expertos. Licenciado, lo vimos ayer en el tribunal, en la vista del tribunal, hizo sus argumentaciones. Usted, y necesito que me aclare esto, inicialmente esto se planteó como un asunto de la votación, pero se argumentó sobre el 10.50 y sobre la capacidad que tenían unos para pagarlo, ¿no? Sí, no, definitivamente desde el inicio nosotros hemos establecido aquí que el problema que tienen las asociaciones es que la comisión evaluadora no siguió el proceso que estaba establecido en la ley. Un proceso que requería hacer unos estudios serios, contar con unos votos y diferenciar entre industrias. Porque, como sabes, Denise, no todas las industrias en Puerto Rico tienen la misma capacidad para solventar un aumento del salario mínimo. Y lo único que las asociaciones, que de hecho no se oponen a aumentos de salario mínimo, lo que quieren es que se haga un estudio razonado, coherente, que diferencie entre industrias y se analice cuál es el impacto que tendría y si conviene o no aumentarse. Licenciado, yo lo interrumpo ahí, porque a mí me parece que ustedes no han sido claros en ese aspecto. Yo creo que o impugnan el salario mínimo por lo técnico procesal, o lo están impugnando porque realmente se oponen al aumento del salario mínimo porque la industria privada no lo puede absorber. Porque entonces la pregunta que yo le hacía ayer al presidente Azores en primera pregunta, si se hubiese seguido el proceso como ustedes reclaman, ¿mantendrían su oposición? Y entonces dio para atrás, dio para adelante y parecía decir que sí. Entonces, pues es que yo no sé, yo creo que deben ser claros. Sí, pues vamos a hacer lo más claro posible, Lenín. La respuesta a esa pregunta que tú haces, que es una buena pregunta y legítima, es compleja, porque el presidente Azores representa a un sector, y él puede hablar por su sector, pero no por los otros. Y el sector de él, pues a lo mejor puede solventarlo o no, pero los otros no necesariamente. Y él tiene la responsabilidad de comunicar al pueblo puertorriqueño, mira, la comisión fue precisamente establecida para analizar esta situación, cosa que no han hecho al día de hoy. Nos han sentado por industrias a analizar si procede o no el aumento y qué tipo de aumento procedería. Mira, la comisión tenía como opción en aumentar el salario mínimo sobre 10.50. No lo hizo eso tampoco. Podía beneficiar a los obreros dando un salario mayor mínimo. Si así lo entendía, lo podría variar. Pero tampoco analizó las otras industrias que a lo mejor no lo podrían solventar. Y eso es lo que nosotros estamos planteando. Nosotros, como te estoy diciendo, Lenín, no nos oponemos a que se analice si procede un aumento. Si se determina que procede, se va a aceptar. Pero el problema es que no se sigue un proceso para o variarlo o para mantenerlo como estaba. Y eso es lo que da un sinsabor y eso es lo que estamos impugnando. Ese proceso que no se siguió y donde tanto los trabajadores como los patronos tenían unos derechos. Y lo que es lamentable de la decisión de ayer es que esa decisión afecta para el futuro los derechos de la clase trabajadora. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque cada 2 años la comisión se supone que se siente a evaluar si va a aumentar el salario. Y como tú sabes, hubo un tranque en la votación. Un tranque que se va a seguir dando cada 2 años porque no se entró en la sentencia en el asunto principal que se le plantea al juez. Lo ignoró. Del 3 a 2. Del 3 a 2. Ahora mismo nuestra posición es que para poder variar de la votación un decreto se requieren 5 votos afirmativos. El tribunal decidió no entrar en eso, lo ignoró. Y ese es el planteamiento que nosotros... Pero ese problema prospectivo es subsanable en la legislatura. Es subsanable en la legislatura, pero mientras tanto... Pero es ley ahora. Por eso, pero o sea, al planteamiento Estado... de que en el futuro no hay composición para, pues se van a la legislatura. Claro, pero entonces estás tomando una decisión con unas consecuencias nefastas ahora mismo para la clase empresarial que está teniendo que solventar
un aumento sin que le hayan garantizado su derecho a analizar si le correspondía o no ese aumento a su industria. Licenciada, ¿cómo está? Todo bien. Aquí siempre escuchando, nutriéndonos de ese análisis jurídico. Muy bien. Las organizaciones ¿hay consenso en las organizaciones de continuar con el proceso, de llegar a la apelación? Anoche nos reunimos y estamos evidentemente haciendo una evaluación con nuestros comités ejecutivos de cuál es la vía judicial correcta a seguir y con qué planteamiento. Así que esta tarde deberíamos de tener una determinación de todas las asociaciones en relación a cuál va a ser el paso a seguir, ¿verdad? En representación de nuestros socios, de nuestros miembros. La realidad es que tenemos que decirle que esto viene siendo ya una película repetida. ¿Y qué es esto? La Asamblea Legislativa hace unas leyes y luego las agencias administrativas y especializadas, a través de reglamentos, acciones u omisiones, hacen lo que les da la gana. Y eso es lo que no podemos permitir. Ciertamente cuando se dio esa discusión del 850 que nosotros avalamos, inclusive el 950 consideramos que era muy pronto, que fuera solamente un año y recomendamos que fuera posterior. Finalmente se aprobó y lo acogimos y así se lo instruimos a nuestros miembros. Y el 1050, mire si tenía una característica particular que se discutía. Hay que tener una comisión evaluadora para que, llegado el momento del 1050, nos ponga en condición de saber si la economía puede absorber y los negocios ese aumento. En ningún momento era automático. Y ciertamente aquí les llegó el momento y dijeron, pues entonces no podemos hacer nada. El tribunal entiende que la ley es clara y dice que el aumento entre en vigor a menos que la comisión determine lo contrario. Y los tribunales son seres humanos que se equivocan y nosotros entendemos que cerró el derecho. Y el tribunal ignoró un mensaje claro que le comunicamos ayer y le leímos que tanto el juez, el senador Zaragoza, como el senador Bernabe, que era la intención legislativa. Dijeron que ese aumento de 10.50 en julio no era automático. Estaba condicionado a que la comisión evaluadora hiciera su trabajo. Eso dice el diario de sesiones. El diario de sesiones. Pero, licenciado, porque la comisión evaluadora, que la comisión evaluadora hiciera su trabajo, pero ¿por qué el trabajador tiene que pagar la ineficiencia de la comisión evaluadora? Y por qué los patronos también, Denise, lo estamos pagando. Es que va por los dos lados. Exacto, va por los dos lados. Y eso es lo que está planteando Laisa, que aquí, al no hacer su trabajo, se está afectando los derechos de las dos partes por igual y entonces estamos creando una situación de tensión en el ambiente laboral que no debe existir y todo porque el gobierno, en este caso, no ha hecho su trabajo. Usted nos dijo aquí en primer round y luego lo escuché, porque vi la vista completa, lo escuché que lo dijo también ante el juez, que hubo un momento, que hubo una votación, que había un punto medio entre el actual y los 10.50. Y usted, de hecho, dijo que tenía derecho a ver las minutas, que usted quería ver esas minutas. ¿Ustedes insisten en eso? Sí, es que ahora mismo no hay transparencia. Ellos no tienen ni un reglamento aprobado. Allí dijeron en la vista que sí, pero ese reglamento, contrario a lo que la ley requiere, no se envió al Departamento de Estado, no se puso para publicaciones del público, para comentarios del público. Así que... ¿Cuál era el punto medio, 10? Bueno, por lo menos de las entrevistas que han dado algunos miembros de la comisión que votaron a favor, parecen decir que hubo una discusión donde había de esos 7 miembros, 5 nombrados, esos 5 estaban de acuerdo en que fueran $10. Okay. Lo que no, al parecer, por sus dichos, no había consenso era cuándo debía entrar en vigor. ¿Ustedes hubiesen aceptado eso? Bueno, nosotros lo hubiésemos evaluado conforme el estudio económico. El problema es que entonces tampoco lo aceptarían. Es que estás partiendo de la premisa que no lo aceptaríamos y yo diría que necesitamos ver los números. Es que necesitamos tener el estudio económico porque el que está ahora mismo... Yo supongo que es un tema estudiado por ustedes, ¿no? Claro, y lo que hemos dicho es... ¿Qué aumento ustedes están listos, ustedes como industria privada, qué aumentos ustedes están listos para absorber en el salario mínimo? Los que se absorbieron. Lo que no se hizo en 15 años, eso, hacerlo en 4 años. Ustedes no pueden absorber más allá de 950. Hasta este momento hay no hay un estudio económico que nos revele a nosotros hasta este momento que a nivel uniforme podemos ir más allá del 950. Quizás. Pues entonces sí se opone, licenciada. Hay que hacer una evaluación, como bien dice el licenciado, por industrias, porque quizás hay industrias y nosotros tenemos industrias, por ejemplo, socios más grandes que ya han absorbido y no están en 10.50. Eso es realista, que sea por industria. Yo imagino el revolú que eso provocaría. Pero porque hay industrias que son
¿verdad? Que hay temas que se comparten, entonces venimos a entrar en la industria del servicio. ¿Qué es la industria del servicio? O sea, pero va a ser menos revolú que ¿cuál es el daño inmediato? Yo creo que usted ha hecho esa pregunta y es muy válida. ¿Cuál es el daño inmediato? El daño inmediato es el cierre. El cierre de los cientos de trabajos de los pymes. ¿Cuál es el daño inmediato? Pues que usted tenía un trabajador a tiempo completo y lo tiene que poner a tiempo parcial. ¿Cuál es el daño? Que el consumidor va a asumir el costo del cargo de ese patrón. Lo que pasa es que ustedes parten de una, ¿verdad? Estamos hablando con Jaime Zanabria y Laisa García, de la Cámara de Comercio, los demandantes en el caso del salario mínimo estatal. Lo que pasa es que ustedes parten de una teoría económica que tiene su antítesis, ¿verdad? Y la otra tesis económica es que poniéndole más dinero a la gente, ese dinero en una economía como la nuestra, que es consumerista y que no ahorra, regresa al comercio. Pero, entonces ustedes, en vez de, ustedes empresarios, en vez de acumular más ganancia, tienen que pensar en que prospectivamente ese dinero va a regresar al comercio cuando ese peso adicional será consumido en algún negocio. Es que se parte de la premisa, y dejo ahora al licenciado Sanabria, se parte de la premisa que todo el mundo tiene la misma ganancia. Y la realidad es que cuando suma no solamente el salario mínimo, sino todos los aumentos de la luz, por ejemplo, que es insostenible, los del 1 de julio en adelante, vienes a ver que llega un punto donde tú dices, ok, ya la ganancia, pues yo no me gano el 30, me gano el 10. Pero llega el punto de que ese 10 quizás no es suficiente para sostener el negocio. Pero a lo mejor se pueden ganar 8 y pensar que en el futuro ese dinero va a regresar. Es que no está funcionando así. Sí, tú sabes que es lo lamentable de esto, que el estudio que utilizaron para basarse en validar en el aumento, ellos, ¿verdad? Cita jurisdicciones como Nueva Zelanda y otras que no son las mismas circunstancias de Puerto Rico. Puerto Rico tenemos una economía que ha dependido principalmente en los últimos años de fondos federales. No tenemos necesariamente empresas necesariamente entrando aquí. O sea que ahora mismo se están haciendo estudios y tomando decisiones sin realmente tomar los hechos que diferencian las distintas industrias. Puede ser que lo que tú planteas, Lenín, en una industria particular, pues sea la realidad, pero en las otras a lo mejor no. Y entonces lo único que estamos pidiendo es, haz tu trabajo, estudia nuestra industria y otras y diferencia. En el pasado, Lenín, tú dices, esto será medio revolú. En el pasado existía y funcionó. Los decretos mandatorios ya existían. Se invalidaron después porque se quería uniformar, etcétera, pero funcionaba. Y eso es lo que estamos pidiendo. La ley te da la autoridad. Se creó ya la comisión, que es un equivalente a la Junta de Salario Mínimo. ¿Por qué estás haciendo las cosas con la pata, sin reglamento y afectando derechos sin tan siquiera hacer un análisis serio de la situación? Mucha gente se pregunta por qué, siendo esto una ley aprobada en el 2021, se impugna el día antes de entrar en vigor. Porque la comisión evaluadora ha hecho tan y tan mal su trabajo que ni tan siquiera el día de hoy, Denis, ha notificado la decisión por escrito. Todas las empresas estaban esperando la decisión y qué hacer. Ellos no han sido transparentes, no han dicho cuáles son los derechos ahora con la decisión. O sea, los patronos se enteraron porque la prensa lo dijo. Había una expectativa de que iban a hacer una evaluación y lo iban a hacer público, pero eso nunca sucedió. De repente salieron y dijeron, en 2 semanas entra. Tenían que notificar la decisión por escrito, tenían que decirle a las personas, tienes 60 días para reconsiderar, después puede ir a apelativo. Eso no ocurrió y eso es parte de lo que estamos planteando en el tribunal y que el tribunal no quiso atender. Y lo triste de esto es que, mira, esa es una controversia justiciable que es susceptible de repetirse. Y puede repetirse desde la perspectiva de los trabajadores y no necesariamente de los patronos, porque establece la ley que esta comisión evaluadora puede tener otros decretos y ellos han dicho que ellos tienen en su plan de trabajo atender lo que es las propinas, los empleados no exentos, los empleados agrícolas y ciertamente ellos tienen dudas en relación a que sí, mire, lo que quiso el legislador es nuestra evaluación. La Constitución era de 7, ¿verdad? Aunque sabemos que tiene 5 y el quórum se establece 5. Quisieron tener una supermayoría para que se aprobaran las cosas, asegurarse que todo el mundo tenía representatividad. Por eso es que es la mitad más 1, 5 votos lo que necesita. Así que ciertamente volver... En otros cuerpos, colegiados o no, deciden los que están. El Tribunal Supremo pero tenía que ser la ley clara, no puede ser que usted por analogía diga, ahora se me ocurre que aquí lo vamos a decir así. El Tribunal Supremo no para de emitir resoluciones porque no y ese no es el Tribunal Supremo, es la Comisión Evaluadora. La ley del Tribunal Supremo contempla eso. Aquí la ley no contempla eso. Claro. Mire, hay patronos como los detallistas que están a favor. Pues claro, porque quizás los de su industria
no se ven afectados, pueden absorberlo, o quizás la organización gremial ha decidido, mire, no quiero entrar en controversias con el gobierno. Pueden ser muchas razones. Nosotros tenemos socios que nos están diciendo, nos afectamos y en calidad representativa tenemos que hacer esto porque entendemos que está de forma errónea para aquí y para el futuro. Yo creo que a los trabajadores hay que hacerle justicia, pero también ese discurso que he escuchado de mucha gente que dice... pues si el patrono si no se preparó, pues que cierre. Pues yo creo que eso también está mal, ¿verdad? Porque el patrono finalmente también es un consumidor, es un trabajador y tiene empleados. Es un empleado que se hizo patrón, dejó de ser empleado para convertirse en patrono y ciertamente está tratando de hacer su negocio hacia adelante y podía decir en algún momento, ¿sabes qué? Tengo que volver a ser empleado porque mi negocio no salió hacia adelante. Pues nos dejan saber esta noche que deciden sobre si van a apelar o no. Gracias por la oportunidad de diálogo. La licenciada Laisa García de la Cámara de Comercio, el licenciado Jaime Sanabria por estar aquí en Primer Round. Primer Round, lunes a viernes de 6 a 9 y 14 de la mañana por Magic, donde todo comienza.